¿Y cómo has vivido esto? Digo, yo que te sentís un privilegiado total, haber estado, bueno, moderando, si se quiere, este debate político, ¿no? Sí, Después de muchos años. sí, después de 25 años. 25 años se dio este debate presidencial. Habíamos tenido la oportunidad con el canal de organizar los primeros debates de precandidatos presidenciales. Fueron los de Talvi con Andrade y posteriormente Larrañaga con Cose. Ahí hubo una organización vinculada directamente al canal, un equipo extraordinario que estuvo trabajando. Y después este más reciente ya tuvo otras connotaciones, hubo mucha gente allí en la organización y en definitiva, bueno, se planteó lo que la gente vio. Quiere decir que yo lo he dicho y lo digo con total sinceridad y de corazón, yo soy un testigo privilegiado. Eso te iba a decir, claro, te habla en honor, o sea, para vos como periodista ha sido algo... No, es un honor y es eso, ¿no? Es ser testigo de ese momento y con el paso del tiempo se empieza a aquilatar el momento, más, ¿no? ¿Viste? Decís, pero yo estuve acá. Claro, claro. Así que desde ese punto de vista soy un agradecido del oficio, del medio, de la responsabilidad que tengo hoy, que alguien me la asigna, porque uno tiene que estar siempre agradecido, que en algún momento alguien entendió que vos podías hacerlo. Bien. Y en función de eso sí, estoy encantado. Con eso estoy encantado. ¿Estuviste de acuerdo con el mandato de que las preguntas ya estaban preestablecidas? O sea, con el rol que tuvieron los periodistas, que tenían que formular preguntas que ya estaban, que no eligieron temas. Sí. Digo, ¿qué le hubieses puesto vos o qué fue lo que menos te gustó del debate? Yo creo que cuando nosotros empezamos con el debate en el canal, el primero fue el de Talvi con Andrade, sí. Ahí nosotros teníamos claro que lo que podíamos hacer era lo posible para despejar todos los elementos extraños que rodeaban un debate, ¿no? O sea, nosotros teníamos que demostrar que efectivamente en Uruguay se podía debatir con altura, con argumentos, con fundamentos, dos posiciones totalmente contrastantes en el plano político y sin embargo era posible realizar un debate como se dio finalmente. Entonces, allí, la verdad, lo que pensábamos que había que hacer era mostrar que podía hacerse. O sea, despejar todas las dudas, todos los prejuicios con respecto a los debates entre dos posiciones tan contrastantes. La idea era seguir avanzando. ¿Cómo se seguía avanzando? Bueno, poniéndole un poquito más de picante, si querés, a las intervenciones, que no quedara todo tan acotado a un guión o acotado a una preparación establecida por los asesores. Intentamos con Cose y Larrañaga, pero ya estaban las reglas pactadas del anterior debate, por lo tanto ahí no había mucho margen para innovar. Bien. La expectativa estaba centrada en el debate de candidatos a la presidencia y allí efectivamente los equipos de campaña fueron los que resolvieron, porque era además un interés de los candidatos, resolvieron las pautas. Esas pautas indicaban un rol para los periodistas, que francamente cuando uno se pone en el lugar del oficio dice, bueno, yo hubiera querido otras cosas, ¿no? Pero era también un modelo que muchas veces nos llama la atención a nosotros, pero también en otros países se practica más o menos del mismo modo. Los periodistas no preguntan, los periodistas siguen un guión, siguen un temario. Lo que sí me parece interesante considerar a futuro es que entre los propios candidatos a la presidencia, en este caso, puedan ellos formularse una pregunta. Porque estamos convencidos por el sistema político actual aquí en Uruguay, estamos convencidos que también esas preguntas no van a ser chicanas, no van a ser zancadillas, van a ser preguntas seguramente muy bien meditadas, pensadas y masticadas, pero con respeto. Entonces que haya también un margen para... Claro, y un margen sobre todo para la arrepentización, para la sorpresa, que es lo que me parece que le faltó a estas instancias. De hecho, se avanzó bastante en este último debate en cuanto a que ya no estaba permitido o de pronto no estaba considerada la posibilidad de tener esos montonazos de hojas como hubo en el debate, por ejemplo, de Larrañaga con Cose. Sí, fueron muy criticados por eso, ¿no? Entonces ahí, viste, cada uno sabía cuál era el tema y se supone que vos, si estás en condiciones de ejercer la presidencia de un país, estarás en condiciones de improvisar sobre aquellos asuntos que conocés. Eso fue uno de los elementos que yo considero positivos del último debate, pero me parece que tenemos que establecer el concepto de mejora continua. El próximo debate tendría que ser muchísimo mejor que este. Bien, y por ejemplo, si fuera por vos, ¿qué le pondrías distinto? ¿Qué le sacarías y qué le pondrías en ese lugar? Y bueno, yo creo que, por ejemplo, volviendo al rol del periodista, si uno advierte que uno de los candidatos es aludido y no está respondiendo sobre el tema con el que se lo alude, el periodista tiene que llamar la atención. Es decir, mire, tómese un minuto más
para responder lo que acaba de decir fulano de tal que usted no está respondiendo. Esa cosa de seguir el hilo Bien. y de provocar también, ahí sí el debate, o provocar el intercambio Exacto. sobre lo que no está previsto. Yo recuerdo simplemente al pasar que hubo algunas alusiones en el programa, en el debate entre Larrañaga y Cose, donde había alusiones personales sobre la actitud de cada uno de ellos en función de determinados temas, y sin embargo pasó inadvertido. Entonces ahí es el periodista el que tiene el rol de decir, o el moderador, el rol de decir, pero mire, acaba de decir fulano de tal cosa. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Quiere responder? Exactamente. Yo creo que eso sería ya un elemento interesante para hacer los debates un poco más atractivos. Y lo otro tiene que ver con eso, con que se pregunten entre ellos. Exacto. Y ojalá que en algún momento podamos hacer Ojalá eso. pase. Sí, Hablando de debates y hablando justamente de eso, ¿viste el de Nacho Álvarez? ¿La entrevista? Sí. Algunos fragmentos, sí, algunos fragmentos de... porque tiene mucho de eso, de decir, no, Claro, yo te justamente. pregunté tal cosa, no te Sí. me vayas por la rama, contestame lo que te estoy Claro, preguntando. Muchas pero- cosas le pasó pero así. en ese caso es una entrevista, y ahí en la entrevista las reglas cambian notoriamente. Exacto. Uno supone que en un debate hay reglas establecidas y está muy bien que sea Claro. así, sobre todo por la asignación de tiempo. Yo soy bastante obsesivo con eso. También destacar lo bueno que sucedió en los 3 debates, que se ciñeron a los tiempos establecidos. O sea, en ningún tiempo. momento Era increíble. el tiempo fue eso algo que a mí me Increíble. llamó mucho la atención, porque además hay gente, como se dice vulgarmente, larguera, muchas Sí. veces le dan largas al asunto. Sin embargo, en los 3 casos se apegaron a los tiempos. Así que desde ese punto de vista me parece que un debate reglado debe ser claramente establecido entre los comandos. Una entrevista es totalmente diferente y me parece que la manifestación del otro día va en ese sentido. Después, cada uno a la hora de hacer la entrevista tiene su estilo, su forma, pone sus énfasis, pone su manera de hacerlo. Entonces ahí, como se dice siempre, la libertad es libre. Ahí va. Se comentaba, perdón, que era mucha cantidad de periodistas para un mismo. Sí. ¿Eso está bien o mal? Y yo creo que una variante sería, por ejemplo, que en lugar de un debate hubiera varios. Entonces, si hay varios debates, podría haber varios periodistas. A ver, Ahora, una rotación. claro, pero todos, o todos no, pero buscar la representación de los medios en un solo debate, de pronto puede haber hecho ruido, ¿sí? Yo entiendo a la gente que critica eso, en realidad... ¿Estás de acuerdo, digamos? Y yo creo que tal vez debería haberse establecido que no fuera solo un debate, y ahí sí podríamos distribuir mejor, ¿no? Porque en definitiva fueron periodistas todos de altísima calificación, colegas muy respetables, que quedaron justamente en eso, ¿no? En decir, bueno, voy a presentar este tema, este eje temático, y me quedo simplemente en esto. No digo que haya, ojo, porque también aquí me parece importante, en otros países también se hace así, el periodista pasa inadvertido. Y acá es exactamente lo mismo que debe suceder Eso está con el bueno. árbitro de fútbol. Eso está ¿viste? bueno. O sea, el árbitro de fútbol, ¿cómo debe pasar en un clásico? Inadvertido. La gente no tiene que darse cuenta que el árbitro existió. Si se empieza a hablar mucho del árbitro es porque algo no hizo bien. Y me parece que en el caso de los periodistas en un debate debe ser considerado más o menos en los mismos términos. El periodista no es protagonista, nunca. El haz de luz debe estar sobre, en este caso, el candidato que está debatiendo, el periodista está al margen. Ahora, también digo que me parece que en algún caso debería tener otra capacidad, por lo menos de llevar a un hilo las conversaciones que a veces se despegan porque está todo demasiado libretado. Me parece que sí, que en futuros debates debería establecerse un número un poco más acotado de profesionales. Bien, y con los años que tenés de experiencia, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta última campaña? Digo, porque ha habido un cambio rotundo en redes sociales, cayó Sartori, Sí. digo, un montón de cosas, un montón de factores, digo, que hicieron que fuera una campaña, me parece que más intensa que las demás. Sí, es una campaña que tiene muchas particularidades. Tú mencionabas 2 ejemplos, ¿no? Por lo menos el caso de Sartori, que efectivamente vino a movilizar un poco los cimientos, ¿no? Y justamente fue un fenómeno extraordinario. Ahora estamos asistiendo a otro fenómeno, para el cual obviamente hay gente mucho más calificada que yo para analizarlo en profundidad. Para eso están los cientistas políticos, los politólogos, los analistas, pero lo de... ¿Cuál es el fenómeno? Guido Manini Ríos, por Lo de ejemplo. Manini Ríos. Lo de Manini Ríos a mí es algo que me llama muchísimo la atención. Y que uno ensaya desde el lugar del periodista, que analiza además la realidad política. De hecho, a mí me apasiona esta rama del periodismo, que es el periodismo político. Uno puede llegar a ensayar algunas explicaciones, pero hay gente de la academia que seguramente lo tendrá más claro cuando suceda todo. O sea, nosotros ahora tenemos una instancia importante, que es la del 27 de octubre, y allí se verá exactamente cuál es el comportamiento electoral de Manini Ríos. A juzgar por lo que hoy conocemos, es un fenómeno extraordinario.
una persona que hasta hace un rato era comandante en jefe del Sí, ejército, claro. una persona que hasta hace un rato tenía toda la jerarquía militar, de ser un jefe militar, se transforma en un fenómeno electoral. En un país donde además todavía está muy reciente, una cantidad de cuestiones vinculadas a la dictadura militar, en fin, a mí me sorprende. Sí, aparte, casi sin dinero, hizo 6 meses en la interna, metió casi 50.000 votos en la Sí, interna, que es mucho para alguien que recién arranca, digamos. Es muchísimo, es muchísimo. Ahí es donde se establecen algunas dudas de quienes piensan que ya venía armando una estructura que le permitía a él trabajar mucho en la interna del ejército. Se entiende que un caudal importante de sus votos proviene de ahí, que es un voto, digamos, casi corporativo, que hay una corporación detrás. Pero están aquellos otros que dicen, no, lo que pasa es que también Manini de pronto tiene votantes vinculados a las Fuerzas Armadas, pero también tiene votantes que están un poco hartos de esta forma de hacer política y que quieren a alguien que venga con un discurso firme, duro, como el que establece Manini. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede en el día de las elecciones y a partir de ahí serán otros, sobre todo desde la academia, los que empiecen a evaluar de qué trata y sobre todo cuán sostenible es en el tiempo la candidatura de Manini, por ejemplo. Ahí va, ¿y crees que Talvi Que además va a jugar un papel importantísimo No, sin duda. en el Parlamento, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y crees que Talvi hizo bien en decir que lo prohibieron? Y en quejarse tanto, en decir que quiere en el tema del debate. En el tema del debate. Bueno, él admite un poquito que, bueno, en fin, que parece que en algún momento debería haber dado el tema por superado. Él entiende que ahí hubo una incidencia de los medios. Yo ahí no estoy de acuerdo para nada con Talvi. Esto fue un acuerdo político entre los equipos de dos candidatos a la presidencia. Los medios tomaron lo que en definitiva iba a ser un acontecimiento mediático de gran impacto. Así que los medios no podían estar al margen de eso. Pero esto fue un acuerdo, fue Lacalle y fue Martínez, fueron los que en su momento diseñaron la posibilidad de debatir. Y ellos eligieron debatir entre ellos. Talvi dice que de pronto hubiera sido mucho más democrático, que hubiera más atriles en el espacio, y cita el caso de Argentina ahora, lo de Brasil también. Me parece que él mismo se da cuenta que insistió demasiado con algo que de pronto íntimamente sabía que no iba a suceder. Porque además, ¿qué toman tanto Lacalle como Martínez? Y bueno, toman la realidad que estaban dibujando las encuestas. Y la realidad que dibujaban las encuestas en aquel momento era que se estaba polarizando la elección. Bueno, si se polariza la elección, ¿para qué darle oportunidad a alguien que viene tercero? Y que viene tercero un poquito distanciado. Bueno, ahí ya es legítimo lo que hicieron en este caso los candidatos, pero fue un pacto político. Bien, perfecto. Sí, usted. Bien, ¿y notás que hay una grieta como hay en Argentina? No. Bueno, mira, yo hace bastante tiempo ya establecí un ejemplo que es muy común, es bastante vulgar, pero me parece que refleja aquellas inquietudes que todos deberíamos tener como sociedad. Cuando cada uno de nosotros en su casa ve que hay como una rajadurita en la pared, lo que tiene que hacer es atender rápidamente la rajadurita en la pared, porque una rajadura que no se atiende se transforma en grieta. Y una grieta provoca problemas serios, importantes. Ahí se te empieza a filtrar la humedad y termina siendo todo un desastre. Empieza a descascararse y un día tenés una grieta, tenés una brecha y ya es muy jorobado arreglarlo. Haciendo esta analogía que me parece bastante vulgar con la política, yo creo que debemos atender una cantidad de rajaduritas que tiene ese paredón potente y fuerte que fue desde siempre la democracia en Uruguay, desde siempre, desde la apertura para acá. Entonces, ¿qué digo con esto? Hay señales que a mí me inquietan. Una de ellas tiene que ver con una medición internacional. El Latinobarómetro, por ejemplo, ¿qué mide? Y bueno, mide el apego que tiene la ciudadanía a determinadas cuestiones institucionales de la democracia. Entonces, la gente en Uruguay, en un altísimo porcentaje, decía, la democracia uruguaya es sólida, la democracia uruguaya tiene claro la división de poderes, acá tenemos independencia de poderes, por un lado está el Poder Ejecutivo, por otro lado el que controla el Poder Ejecutivo, que es el Poder Legislativo, y por otro lado el que entiende en los temas de la justicia, que es el Poder Judicial. Hasta ahí todo estaba resuelto y por otra parte la gente lo percibía así. Ahora, cuando empieza a decaer esa consideración que tiene la gente sobre el sistema democrático, ahí debemos empezar a preocuparnos. Y efectivamente, Uruguay, que era el campeón de la democracia, hoy exhibe ya algunos datos que pueden llegar a llamar la atención. De la propia gente, que dice, bueno, esto de los políticos, ¿viste? Y entonces te mete a todo el mundo en la bolsa, son todos corruptos, son todos chorros, son todos ladrones, guambia con eso.
porque yo creo que tenemos un sistema institucional todavía fuerte, un sistema que tenemos que preservar. Por suerte tenemos estas instancias electorales donde hay crispación. Pero ¿no notas eso de o estás de un lado o estás del otro? ¿O sos bueno o sos malo? Bueno, se está dando sobre todo, me parece, a impulso de esto de las redes que decíamos hoy. Se fogonea mucho. Se fogonea mucho desde ahí y parece que hay una especie de confrontación, o estás conmigo o estás contra mí. Ahí va. Después está esa cuestión de la posverdad, donde por ejemplo Buah. tu líder, el conductor de tu partido, el partido con el que vos simpatizás, dice A y vos vas atrás, o dice blanco y es blanco, 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 aunque alguien te diga, mirá, no sé si es negro, pero de pronto blanco no es, capaz se que pone el es balde. y se pone en el balde. Entonces ahí es como que se va generando un estado de crispación que llama la atención. ¿Qué pasa? Esto también es como, bueno, viste que siempre uno apela a las metáforas del fútbol. Sí. Uno cree que la gente de Nacional y Peñarol están todos peleados y sin embargo la dirigencia va, se encuentra, comen asado y acuerdan las cosas de las grandes instituciones como son Nacional y Peñarol. En el caso de la política, uno a veces advierte que la barra brava se pelea y se da de bomba y van al choque. Y los dirigentes son personas, a mí me da un enorme orgullo cada vez que voy, por ejemplo, ponele, ¿no? Hay eventos como los de ADN, ¿no? Sí. Y vos vas, me invitan y dicen, mira, Daniel, tenemos un almuerzo de tal candidato, te invitamos a que lo moderes. ¿Sabes cuál es la mejor impresión que me llevo y la que me gustaría trasladarle al mundo? Es que en una misma mesa, hay dirigentes, ministros, en este caso del gobierno, y en la misma mesa hay dirigentes de la oposición. Están comiendo y están seguramente contrastando opiniones, pero están conviviendo Pero desde el respeto. civilizadamente, desde el respeto. En los ambulatorios, en los pasillos del Parlamento, sucede exactamente lo mismo. Obviamente, cada tanto aparece aquel hecho que es la excepción. Pero en Argentina Pero es la regla... En Argentina es imposible. Pero te lo dicen ellos. Eso ¿sí? que estás diciendo vos es Pero imposible. te lo dicen ellos. Ellos te dicen, esto que ustedes viven acá, por favor, cuídenlo. Yo tengo muchos amigos argentinos que te dicen, Darín, vos no tenés idea del valor que tiene el hecho de que ustedes puedan convivir, que puedan intercambiar, que se puedan putear. ¿Cuántas veces pasa que te puteás con el adversario político? Pero en un ambiente que más o menos guarda las reglas de la civilidad. En Argentina eso es imposible, nos duele, porque además cuando vos ves que un hermano está en la mala, te duele, pero nosotros tendríamos que cuidar un poco más eso. Viste que cuando tomás distancia, además, es como cuando pasa, viste, vas de viaje, no estás en el exterior, y te encanta el lugar en el que estás, pero dame Uruguay, ¿viste? Claro. Yo quiero volver. Y en la política también, ¿viste? Dame Uruguay. Yo prefiero que tengamos mucho cuidado en seguir cuidando, en no criticar porque sí, en no caer en el discurso fácil, en la crítica fácil. Yo creo que tenemos un sistema político que funciona muy bien, que es muy responsable, pero guambia con lo que decía, ¿no? Con las rajaduritas. Claro, nos quedan 3 minutos para irnos a la pausa, claro. Pero en algo breve, ¿no? Uno ve subrayado, por ejemplo, ¿no? Y está blanca sola, sin traverso, y está sola frente al mostrador. Ahora Telemundo ha renovado todo su noticiero y han cambiado. Y ustedes tienen una mezcla de los dos, el mostrador y tienen gente parada, ¿no? Digo, ¿qué le falta a Telenoche para liderar después de tanto tiempo? Porque uno mira el rating y a la gente le contamos que subrayado es el más visto, digamos, ¿no? Y Telenoche siempre está como el tercer, cuarto puesto, segundo puesto, pero siempre en el tercero. Sí, ¿qué crees lo que le falta? Y que midan todo el país. El día que midan todo el país, esto cambia. El día que las medidoras midan la audiencia del territorio nacional, ahí cambia todo, automáticamente, al otro día. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Pero por qué lo crees eso? Y porque creo que efectivamente cuando vos medís exclusivamente una zona muy acotada, te estás quedando con una parte de la verdad, ¿no? A veces me dicen, no, lo que pasa es que para hacerte un examen de sangre no te quitan toda la sangre del cuerpo, te quitan una gota. Bueno, perfecto, está muy bien. Quitame una gota y sobre esa gota hace el análisis. Pero las mediciones son otra cosa. Y vos, tomando en cuenta la opinión de un montevideano, no estás trasladando la opinión de ese montevideano a alguien que viva en Cerro Chato, en Pirarajá, en Villancina, allá en Tacuarembó, o en Tranqueras de Rivera. No estás considerando eso, son perfiles distintos, son formas de ver las cosas distintas. A pesar de que somos un país chico, tenemos zonas que no solo son geográficamente distintas, sino que en cuanto al paisaje humano también son distintos. Entonces no me sirve que me digan acá, por ejemplo, que el rating en este momento le está dando ganador a uno sobre el otro cuando está midiendo simplemente lo que está pasando en la capital. Eso no funciona así, es mi opinión.
No digo que sea un experto en rating, al contrario, tomo bastante distancia de eso, pero con lo que he leído, he estudiado y me he interiorizado, porque es un insumo para mi laburo, lo que digo es, vamos a hacer el esfuerzo un día por medir a todo el país. Y el día que midamos a todo el país, hablamos. Muy bien, lindo, interesante, ¿eh? Nos vamos a ir a la actualización de Noticias Derecho y hasta las 5:20, porque se tiene que ir temprano, tiene que ir a Paraguay y Freire, tiene que ir. A la tabla rating. Hasta las 5:30, ¿qué hacemos, señor? Hacemos lo que podemos.